Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. El mapa político, un día después de las elecciones, revela que la extrema derecha gana posiciones producto de una campaña de miedo. De cara a la segunda vuelta presidencial, un gran acuerdo nacional podrá salvar al pueblo del retorno del fascismo. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Perú. Las elecciones locales de este domingo rindieron pésimos resultados para el fujimorismo. Se trata del fin de un ciclo del Partido Fuerza Popular, ahogado en este momento en escándalos de corrupción. ¿Será el fin del lastre de un gobierno dictatorial? Vamos a profundizar en ello. Y un tercer tema es noticia España. En un desconcertante fallo judicial, un tribunal da la razón a una víctima de robo de bebés durante la dictadura, pero absuelve al culpable. El caso Vela marca la necesidad de conocer el paradero, escuchen esto, de 300.000 bebés hurtados, según la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares. Tenemos el análisis aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, arranca una nueva campaña de cara a la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. En este contexto, las principales fuerzas políticas del país ya conocen sus posiciones en el Senado y Cámara de Diputados. Queda por definir las representaciones de algunas gobernaciones el próximo 28 de octubre. En los comicios generales de Brasil, las principales fuerzas políticas de derecha perdieron respaldo popular en el Senado al renovarse un tercio de la Cámara y abrieron un escenario de mayores fragmentaciones. A partir del próximo año, el Senado estará compuesto por 81 senadores de 21 partidos diferentes. El movimiento democrático brasileño que lidera el presidente de facto Michel Temer continuará como la primera minoría con 12 senadores, seguido por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña con 8 curules y el Partido Demócrata con 7. Otros 18 partidos en minorías ocuparon los 55 curules restantes. Entre tanto, en la Cámara de Diputados se disputaron los 513 sitiales. Allí el Partido de los Trabajadores consiguió mantenerse como la mayor fuerza política con 56 puestos en la Cámara Baja. Le sigue el Partido Social Liberal, que logró reunir 52 diputados electos, y el Partido Progresista con 37. Otros partidos tradicionales ocuparán los 368 asientos restantes. En la carrera por las gobernaciones no hubo resultados definitivos. De las 27 unidades federativas en disputa, 14 definirán su gobernador en una segunda vuelta electoral el 28 de octubre, porque ninguno de los candidatos sobrepasó el 50% de los votos. Entre ellos, los estados más poblados del país: Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El PT logró 3 gobernaciones en esta primera vuelta: Bahía, Ceará y Piauí, mientras el PSB obtuvo las gobernaciones de Espírito Santo, Pernambuco y Paraíba. Los candidatos presidenciales Jair Bolsonaro y Fernando Haddad también se medirán en segunda vuelta al no alcanzar el 50% de los votos más 1. Bolsonaro obtuvo el 46% y Haddad 29.3%. A partir de este momento arranca una nueva campaña electoral para ambos, en la que las alianzas con otros partidos serán cruciales para el resultado final. Veamos ahora, en el marco del contexto, para pasar en minutos al análisis, las opiniones del candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, sobre temas sensibles para el Brasil, para el mundo en general. Bolsonaro, do que você tem mais saudade na ditadura? Do respeito, da família, da segurança, da ordem pública e das autoridades que exerciam autoridade torturada. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que tiver uma boa educação. Fui um pai presente. O senhor é a favor que o Brasil tenha bomba atômica? Olha, só é respeitado, né, quem tem o poder de intimidar. Se o Irã pode ter, segundo Lula, né, nós até... Revisemos ahora posturas del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.
Nosotros queremos unir a los demócratas del Brasil, queremos unir a las personas que ponen su atención en los más pobres de este país tan desigual. Queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático, pero que también busque de manera incansable la justicia social. Así vamos con el análisis. Beto Almeida es analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasil, y nos acompaña desde esta capital suramericana durante esos días aquí con nosotros. Hola Beto, buenas noches. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Tatiana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ha pasado 24 horas desde que se realizaron las elecciones, ya hay un panorama político mucho más claro. Una primera visión que bien la planteábamos en los titulares es hay un viraje hacia no la derecha, sino a la extrema derecha del país. ¿Cuál es tu visión después de esas 24 horas? Bueno, la extrema derecha imaginaba que podría liquidar la factura en la primera vuelta. Eso no fue posible y le frustró bastante, lo que abre una posibilidad enorme para las fuerzas progresistas hacerem uma rearticulação política e programática. Programática nesse sentido de que não pode ser solamente uma campanha rutinária de primeira volta e seguir na segunda volta. Não. Por os números que aparecem, indicam que deve ser um programa com muito mais capacidade de convocatória, de ampliação, incluso de setores que não são diretamente da esquerda. São setores empresariais, setores incluso do campo nacionalista, que em caso brasileiro, como de Argentina também, têm um papel muito forte na história da industrialização do Brasil, porque aí se deu o nacional desenvolvimentismo, nacional desarrollismo. Então, hay que tener capacidad. Pero esos sectores de los que nos habla, ¿son sectores que están inmersos en el mundo político o hay que llamarlos ahora para que se sumen? No hay que llamarlos porque ni todos están inscritos en partido. Hay gente que está, digamos, en su asociación, en su federación específica, profesional. Y hay además sectores del mundo científico, del mundo cultural, religioso, que necesitan comprender que la disyuntiva que hay hoy en Brasil es, o Brasil reafirma su posición de ser un país soberano, desarrollado cada vez más, incluso un player importante en el escenario mundial, o Brasil retrocede a una condición semicolonial, que es más el pensamiento de Bolsonaro. Cuando uno dice, no solamente en esta oportunidad lo hemos planteado en términos de análisis, sino que así hemos escuchado, producto de la preocupación de millones de personas, es que es regresar al fascismo. Hay algunos que aún dudan. En este momento, alguien debería aún tener la duda, crea o no realmente en lo que representa Bolsonaro. Bueno, existen posibilidades. Mire o que pasó con Ucrania. Ucrania, bajo una intervención externa muy sofisticada del imperio, se logró imponer un gobierno que tiene métodos. No es un fascismo, pero tiene métodos que beiran al fascismo. Entonces, en Brasil también está bajo una intervención imperial, ¿no? Con cosas muy extrañas que están ocurriendo, incluso del tribunal, de los medios de comunicación, de los institutos de encuestas, y podría sí pavimentar un camino para que se presenten acciones, iniciativas que sean muy parecidas con el fascismo. Pero al mismo tiempo eso no lograría resolver el tema de la economía y de la sociedad, porque los conflictos, las contradicciones no se resuelven con represión, porque hay toda una necesidad de Brasil para dar salida a un proceso de crecimiento económico, de formación de un país con una capacidad que ya está comprobada en el mundo. Entonces, históricamente eso lo que hace es que aúpa todo esto. Exactamente. Contrariamente. Sería muy difícil volver a un proceso de sufocar toda una necesidad de desarrollo económico. Y además porque hay una lucha de sectores industriales, hay una lucha incluso de sectores militares que no quieren abrir mano de un desarrollo tecnológico, como la área espacial, la Embraer, la base de Alcântara, que Bolsonaro já se posicionou por la entrega, la desnacionalização. Isso lo conflita dentro del campo militar, incluso. Claro. Hay que saber
fazer o bom debate, e isso é uma tarefa, um desafio para Fernando Haddad. Es solamente 3 semanas de campaña, unas semanas que se van a pasar realmente rápido. Y ahí está, de hecho ya aparecen las fechas de los debates, el próximo será el jueves. ¿Cómo lograr que no se imponga, como en esta campaña, la primera vuelta, la agenda de la extrema derecha, sino que se imponga la agenda de las necesidades del pueblo brasileño? Bueno, primero hay que cuidar de escapar de una agenda que no es la del gran interés nacional. Una agenda LGBT, por ejemplo, distorsiona la opinión pública y permite manipular contra el PT. Incluso las fake news fueron hechas en esta temática, sobre todo para criar conflitos del PT, de la masa del PT, con un mundo religioso, un mundo pobre, un mundo cultural más, digamos, humilde. Entonces, primero eso. Segundo, levantar el tema, porque Bolsonaro públicamente se ha posicionado, por ejemplo, privatizar la Petrobras, privatizar, desnacionalizar la Embraer. Esse é um tema que deve ser fuertemente tocado, defendido por Fernando Haddad, porque incluso há 2 semanas houve a maior entrega de petróleo com um preço de 26 centavos de dólar el barril. ¿A quién se entregó, Beto? A empresas multinacionais, a Exxon, a estadunidenses. Shell e várias outras, maioria estadunidense, mas algumas outras da Europa também. Isso é um escândalo. Pero isso não apareceu, por exemplo, na manifestação del sábado anterior, quando houve uma manifestação de las mulheres. Se acusava de homofobia, pero há que acusá-lo de defender o entreguismo de las riquezas nacionais, que isso significa eliminar a possibilidade de desenvolvimento do Brasil, de não ter emprego, de não ter tecnologia, de fazer todo um desenvolvimento da tecnologia de petróleo, prospecção em mar profundo, para quê? Para entregar às multinacionais a preço criminal. Isso é um crime, entrega desse petróleo. Cuando vemos esa agenda de Bolsonaro, entendemos con claridad quiénes están detrás con respecto a las empresas transnacionales, a quienes tienen esos intereses financieros y económicos. Pero aparte de esto, ¿cómo podemos caracterizar, Beto, quién vota en Brasil por Jair Bolsonaro? Es una pregunta que incluso recuerdo que también en la cobertura de Estados Unidos también nos preguntábamos, ¿quién vota por una persona como Donald Trump? Y allí encontrábamos una radiografía muy clara de quiénes eran. Y algunos analistas han hecho una semblanza muy similar. Personas blancas, ¿no? Que ven más hacia su país y a Europa que a América Latina. En este caso te lo pregunto si sería eso. De edades promedio entre 30 a 45 años, que tienen dificultades económicas porque la misma situación nos ha llevado allá de 2016 hasta este momento. Así que si uno hace esa radiografía, ¿qué nos dirías? Los sectores más ricos votan por Bolsonaro, sobretudo aqueles setores muito vinculados às empresas transnacionais, porque há em Brasil um processo de internacionalização da indústria brasileira em favor das multinacionais. Esses setores votam por Bolsonaro. Pero há uma camada média que tem medo de compartilhar os serviços públicos com setores mais humildes da população, que por característica de atraso cultural, de egoísmo social, não aceitam que um filho de um pobre, um jovem humilde pueda estar em uma universidade pública. Querem a universidade pública privatizada para eles, impedindo a los pobres, como hizo Lula, abrindo a possibilidade de que os pobres pudieran estudar em massa. E, además que isso, são os setores da oligarquia que sempre impidem a reforma agrária, que cometem os crimes no campo e que também querem que os recursos do Estado sejam exclusivamente direcionados não para dar luz para todos, não para ser a transposição das águas do Rio São Francisco para a grande massa de nordestinos, mas sim para fomentar a acumulação de capital da oligarquia. Então, esses setores votam todos por Bolsonaro. Pero, además que isso, um setor pobre, iludido, enganado, manipulado, porque está apavorado com o grado de criminalidade que há em Brasil, que é enorme, 65 mil homicídios por ano. É como uma guerra de Síria que vive o Brasil. E esse setor quer uma solução
imediata. Pero a solução falsa que oferece Bolsonaro é mais repressão, 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 armas para todo. Por lo tanto, a indústria de armas está por detrás de Bolsonaro, tal como a indústria de petróleo que quer rapinar o petróleo do Brasil. Ahí está esa radiografía con respecto a los votantes de Bolsonaro. Ahora, los votantes del Partido de los Trabajadores. Y no solamente me refiero a Fernando Haddad como figura, sino incluso los que logren trasladarse del voto del expresidente Lula a él, que esto también resulta muy, muy importante desde esa perspectiva que bien planteabas de un gran acuerdo nacional. Los que pasaron a serem incluídos no mercado de consumo legítimo, no del consumismo, el consumo de bienes legítimos, de la civilização. Esses setores que são na massa de 40 milhões, não é pouca coisa, é uma população de Argentina praticamente. Esses setores votam exatamente por Fernando Haddad. Pero el reto está de unir esses setores, además com os setores mais politizados, os intelectuais, os sindicalistas, o público que está organizado no movimento social, os sem terra que defendem a agricultura familiar. Há que unir isso também ao setor que está unificado com a indústria que está perdendo espaço para a desnacionalização da economia em favor de empresas norteamericanas. Y ese 20,33 que no votó, porque ese es el número, el porcentaje de abstención oficial. Essa é uma grande oportunidade, porque se tu tens 71 milhões de votos que não votaram nem por Bolsonaro, nem por Haddad, é onde se dará a disputa. Pero esta convocatória não pode ser com uma propaganda exclusivamente petista ou de PCdoB. Tem que ser uma convocatória de um Brasil soberano contra um Brasil colônia. Um Brasil desenvolvido, independente, com uma tecnologia própria, com justiça social, contra um Brasil que vai prevalecer o modelo agroexportador, ou seja, de retroceder a lo que foi a República Velha, anos e anos, décadas atrás do Brasil. Mas o Brasil tem imensas possibilidades de ser um grande player na cena internacional. Como lo fue hasta hace 3 años, hasta 2015, ¿no? Sí. Exactamente, cuando se dice que hubo un traslado de 28,6 millones de personas de la pobreza, algunos de ellos de la pobreza extrema, a las clases medias. Bueno, eso evidentemente dice que el modelo sí funcionaba. A propósito de la gente, nuestro equipo desde Río de Janeiro nos envió el siguiente informe. Es un balance de la jornada, importante identificar lo que la gente le decía a nuestro corresponsal André Vieira. Este domingo, más de 117 millones de brasileños de los 147 millones habilitados ejercieron su ciudadanía por medio del voto. Esta es la primera elección luego del golpe de Estado contra Dilma Rousseff y con Río de Janeiro bajo una intervención militar. Hasta el próximo 28 de octubre, los candidatos tendrán que mantener sus votos en primera vuelta, disputar los votos de aquellos que optaron por otros candidatos, pero también batallar por los votos de los brasileños que no votaron en primera vuelta, pero que lo pueden hacer en segunda vuelta. El candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, recibió más de 49 millones de votos, 46,03% de los votos válidos. Personas como Alexandre, que explica sus razones y afirma que dará su voto otra vez a este candidato. Lo que nos pasa a Bolsonaro es lo siguiente, seguridad y familia. Entonces, para eso es suficiente. Para mí eso está siendo suficiente. Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, recibió más de 31 millones de votos, 29,28% de los votos válidos. La trabajadora informal Daiane fue una de las millones de ciudadanas que apostó en la izquierda. Yo tengo esperanza que Haddad gane porque, para ser sincera, no me gusta Bolsonaro, pero vamos a esperar. En la contienda del último 7 de octubre, así como Doña Rosa, más de 10,3 millones de personas, menos del 9%, votaron blanco o nulo. Yo voté cero, porque está todo mal y no veo ninguna solución que resuelva esto. Casi 30 millones de personas, 20% de los electores, no votaron ese domingo. Entre ellos está Eliana, que espera que las cosas mejoren en el país. O povo está
El pueblo está dividido, pero nosotros tenemos esperanza de poder elegir un buen presidente. Para los expertos, esta es una elección donde el favorito para la presidencia, Lula da Silva, fue detenido en una prisión arbitraria para no ganar las elecciones. Votos que también migraron para la extrema derecha. Bolsonaro ganó muchos votos populares que eran votos de la base de Lula. Entonces, ¿por qué sucedió eso? ¿Cuál es el fenómeno que llevó a eso? ¿Y cómo es que nosotros, por lo menos como yo que defiendo la democracia, por lo que nunca estaré con un candidato autoritario, cómo es que entramos en esa diversidad de los electores de Bolsonaro y los convencemos a votar por otro proyecto del país? Los candidatos ahora tienen 3 semanas para disputar voto por voto. Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Ahí estaba, precisamente de eso les hablaba. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es su visión con respecto a un momento tan decisivo para el pueblo? Hay allí una gran claridad, pero nuestra pregunta es, ¿el pueblo en general entiende lo que se está jugando en el país, Beto? Esse é o reto fundamental, porque um país que logrou construir coisas tão importantes como uma Petrobras, uma Embraer, com tecnologias tão avançadas, não pode retroceder à condição de ser uma colônia, que é o que propõe Bolsonaro. Pero isso não está claro. Por los meios de comunicação, essa coisa não aparece, que ele quer quitar, destruir derechos democráticos construidos en 60 años. Claro, Entonces, claro, no lo dicen, pero saben que está allí. No el asunto es, eso tendrá que verse en los debates. Eso tiene que explicar y hacer un debate muy calificado, muy atento, muy agresivo del punto de vista programático, pero muy didáctico del punto de vista de para dónde lleva la política de Bolsonaro. Entonces, como ele se propõe e se apresenta como patriota, se quer privatizar e internacionalizar a Petrobras. Não é patriota. Quer entregar a base militar de Alcântara. Não é um patriota, porque os próprios militares não nos defendem. Então, isso cabe a Haddad ter uma explicação muito didática para que a gente, incluso enfrentando aí todo um trabalho muito sofisticado e hostil. Didáctica fuerte y permanente durante 3 semanas para que realmente se entienda lo que está en juego. El asunto son los medios de comunicación. El tiempo es corto y los medios de comunicación están siempre trabajando contra el PT, siempre, años y años. Desde que fueron formados están contra el pueblo y la democracia en Brasil. ¿Qué podrá hacer en esas 3 semanas? Sabemos del liderazgo inmenso del expresidente Lula, pero en todo caso es un preso político, a través de cartas se comunica con el pueblo, no puede dar entrevistas porque no se le permitió. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál puede ser su papel, que ha sido evidentemente omnipresente en esta campaña, pero con esas dificultades? Bueno, hoy Haddad fue reunirse con él en la cárcel. Su papel es orientador porque él tiene la percepción global y se comunica con mucha gente, mismo en la cárcel. Tiene un flujo de... Incluso se sabe que los propios carcereros son muy simpáticos a él. Pasa el día todo discutiendo política con los carcereros y las mujeres de los carcereros le ofrecen comida de casa, ¿no? Una gentileza muy interesante que tiene una connotación política. Pero entonces él tiene capacidad de ver más allá, porque a veces hay en la izquierda cierto sectarismo, ¿no? Cuando en ese momento el sectarismo puede ser fatal contra el PT, contra la izquierda, contra la democracia. O se abre, o se amplía, o se convoca fuerzas más amplias, o no será posible hacer la reviravuelta que todavía por el número, por las posibilidades, se coloca en el plano realista de la posibilidad. Es posible, pero depende de qué política será hecha en este periodo ahora. Incluso con algunos partidos de la derecha es posible, si existe alguna derecha decente, responsable, que no te quiera dar un golpe por la espalda. Sí, porque cuando se luchaba contra la dictadura había muchos sectores conservadores que no apoyaban la dictadura. Hay muchos sectores del campo liberal, por ejemplo, que no quieren volver a un pasado dictatorial o un gobierno de iniciativas fascistas. Entonces hay que trabajar, no se puede sectarizar, hay que hacer un trabajo con la medida exata del peligro que la democracia vive hoy en Brasil.
Ya estamos en el golpe, pero el golpe puede agravarse legitimando un candidato muy peor de lo que fue el gobierno Temer, porque legitimado él va a hacer una destrucción mucho mayor de derechos y de la economía nacional. ¿Qué está en juego en América Latina? Con esta reflexión te despido, Beto. Todo, porque Brasil puede ser la gran herramienta para acelerar los plazos de la integración latinoamericana. Sin Brasil, la integración latinoamericana tiene un plazo mucho más largo, históricamente hablando. Con Brasil actuante, protagonista, no solo América Latina, pero también África puede tener un salto con proyectos productivos que Brasil puede participar, como ya ha participado en muchas obras de infraestructura, tanto en África como en América Latina. Eso puede ser dinamizado, pero para eso es necesario volver con una propuesta de un gobierno que se basea en un Estado protagónico capaz de sostener políticas públicas, políticas industriales y política internacional favorable a un campo más amplio, más largo contra el intervencionismo imperial, que es muy peligroso también para la humanidad. Gracias, Beto. Muy buen regreso a Brasil y nos vemos pronto. Que así sea. Muchas gracias. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Perú. Las elecciones locales de este domingo rindieron pésimos resultados al fujimorismo. Se trata del fin de un ciclo para el partido Fuerza Popular, ahogado en escándalos de corrupción. ¿Será el fin del lastre de un gobierno dictatorial? Bueno, vamos a verlo al volver aquí en Es Noticia. En Noticia Perú, este domingo se celebraron elecciones locales en la nación con pésimos resultados para el fujimorismo. La tolda conservadora, cuestionada y de qué manera por escándalos de corrupción, se dio ante los movimientos locales y el tradicional partido Acción Nacional. Se trata del fin de un ciclo. Vamos a revisarlo. Este domingo, más de 23 millones de electores peruanos eligieron a los titulares de 25 regiones, 196 provincias y 1.874 distritos del país. El partido Fuerza Popular, tolda del fujimorismo, obtuvo apenas 2.7% de los votos en la municipalidad capitalina frente a 36% del nuevo alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, del partido Acción Nacional. Además de la alcaldía más disputada, los fujimoristas perdieron las gobernaciones de Ica, Pasco y San Martín, que controlaban desde 2014. El rechazo a las opciones de Fuerza Popular fue generalizado. De los 43 distritos de Lima, solo uno, San Juan de Miraflores, fue ganado por la tolda, mientras en el interior del país no obtuvieron ninguna de las 25 gobernaciones regionales ni tomarán parte en ninguna de las segundas vueltas. Una derrota fulminante para una organización que 24 meses atrás obtuvo mayoría absoluta en el Congreso y estuvo a un paso de ganar la elección presidencial. La suerte de la tolda naranja está atada a la de su principal referente, Keiko Fujimori, quien con una desaprobación popular por encima del 80% hizo vanos esfuerzos para impulsar sus candidaturas regionales. Se trata de una auténtica crisis para el fujimorismo, sumergido en múltiples escándalos de corrupción y con una violenta dictadura en su expediente, cuadro que finalmente se refleja en resultados electorales. A propósito de la lucha contra la corrupción, el presidente Martín Vizcarra confirmó este lunes que junto con la elección de segunda vuelta el venidero 9 de noviembre, se realizará un referendo sobre 4 reformas políticas y de justicia. Vizcarra aseguró que la reforma política mejorará los niveles de representación, fortalecerá el sistema democrático y recuperará la confianza de la población en las instituciones, lo que contribuirá a la gobernabilidad.
En septiembre pasado, Vizcarra aplicó fuerte presión sobre el Congreso para la aprobación de los 4 proyectos de reforma constitucional con el objetivo de que fueran sometidos a referéndum este mismo año. ¿Cuáles son las repercusiones, las implicaciones de este mapa político? Le preguntamos a Jaime Herrera, nuestro corresponsal permanente desde Lima. Jaime, muy buenas noches. ¿Qué dicen las distintas fuerzas políticas al conocer este resultado? ¿Qué dice el fujimorismo? Hola Tatiana, ¿qué tal? Te saludo desde Lima. En efecto, ha habido bastantes reacciones, sobre todo de quienes aseguran que este podría ser el inicio del fin del fujimorismo, debido que, claro está, los candidatos que han postulado por este partido han sido derrotados tremendamente. Hay, por ejemplo, en Lima, el candidato que representaba a Fuerza Popular apenas obtuvo el 2% del electorado. Muchos aseguran que más que un golpe a este candidato, se trata de un golpe a la seguidilla de actos de autoritarismo y de corrupción que se han demostrado en los últimos tiempos. Recordemos que recientemente se develaron una serie de audios de corrupción que involucran a jueces supremos, que involucran al actual fiscal de la Nación, a los propios congresistas fujimoristas, pero que sin embargo, cuando estos casos llegaban a la comisión que investiga los actos de corrupción, sencillamente se blindaba a todos los implicados. El juez César Inostroza, juez supremo, a quien en algún momento se escuchaba decir sobre un violador, si querían que le bajen la pena o que lo declaren inocente, fue blindado en varias oportunidades, y recién, después de la presión en la calle y del presidente Martín Vizcarra, recién se lo ha sancionado. Inclusive en una primera instancia no se lo quiso demandar ante la justicia como miembro de una red criminal. De igual forma, ha pasado lo mismo con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, quien actualmente sigue en el cargo pese a los cuestionamientos, pese a estar implicado en estos casos de corrupción, y después de tanta presión, recién es que va a ser visto este caso el día de mañana. Y finalmente, los congresistas que también están implicados hasta el momento siguen blindados. Tema que le ha pasado la factura en estas elecciones y, repetimos entonces, según muchos analistas, se trataría del fin del fujimorismo. De cara a lo que significa el referendo que promete el presidente Vizcarra, ¿cómo queda el panorama político, Jaime? ¿Qué dice la gente? ¿Hay alguna forma de entender el pulso hacia dónde irá después de ese mapa político? Porque desde los municipios, desde las localidades, se supone que habrá o no apoyo para este referendo. De hecho, las municipalidades, las gobernaciones regionales respaldaban o respaldan este anuncio del presidente Vizcarra, debido a que actualmente quienes hacen las leyes habían dispuesto que no exista reelección de presidentes, no exista reelección de gobernadores regionales, no exista reelección de alcaldes, y los únicos que podían reelegirse eran justamente los que hacían las leyes. Entonces, algo que resultaba paradójico y que justamente va a ir como tema de fondo en el siguiente referéndum. Pero me preguntabas, ¿cómo va a enfrentar la población de cara a este nuevo proceso electoral, a esta consulta popular que se realiza el 9 de diciembre? Un tema bastante importante es que la mayor parte de gente ha demostrado en esta elección que está en contra de quienes ostentan el poder. El partido de Kuczynski, PPK, que justamente es el que llevó a Vizcarra también a la vicepresidencia y hoy a la presidencia, el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que tiene la gran mayoría del Congreso apoyado por sus aliados del partido aprista, también han sido perdedores. Estos partidos mencionados no han obtenido gran respaldo, no tienen absolutamente ningún alcalde ni gobernador en todo el país, y por tanto lo que la gente se presume va a decir en las urnas este 9 de diciembre es que efectivamente quieren que haya una renovación, haya por lo menos gente nueva, partidos nuevos que refresquen el ambiente político, y eso lo dan a conocer también las encuestas. Y el triunfo de partidos nuevos, de partidos jóvenes, de movimientos independientes, de movimientos regionales. Hay que reconocer también y recordar que en algunas regiones del sur del país han ganado partidos regionales con una visión progresista, que han participado de distintas movilizaciones, de distintas luchas en defensa del medio ambiente. Hablamos de Walter Adubiri en Puno, hablamos de Vladimir Cerrón en Junín, y también hablamos de Moquegua, el candidato Cosas, que también se hizo de esta
de este gobierno regional, que además se trata de un representante de las protestas que se realizaron en Moquegua contra el gobierno de Alan García hace algunos años, Tatiana. Así las cosas, muy interesante, información que sumamos al análisis. Gracias, Jaime, buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Guerra. Él es analista político, escritor, miembro de la organización Izquierda Socialista, también con nosotros desde Lima. Hola Martín, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Tatiana, muy bien aquí escuchando. Muchísimas gracias. Con respecto primero al mapa político y nuestra arista específica, el fujimorismo, ¿la gente habrá entendido todo lo que ha significado o es un asunto de la política como tal, del no haber hecho una campaña tal vez definida, inmerso en los escándalos de corrupción, o es un asunto de conciencia política del pueblo peruano? Mira, son dos cosas. Yo creo que hoy más que nunca las elecciones regionales, locales y municipales en el Perú están relacionadas íntimamente con la escalada política de contradicciones al interior de la derecha gubernamental con el fujimorismo, es decir, dos expresiones de la derecha y una organización popular que cada día va en ascenso. Entonces, más que nunca se observa que el resultado adverso al fujimorismo y el resurgimiento de antiguos partidos de la derecha liberal, así como también sectores tomados por la población organizada de candidatos de una izquierda alternativa, una izquierda popular, de una izquierda de base, no de la izquierda tradicional que ha fracasado rotundamente en estas elecciones también, están obteniendo nuevos espacios y está cambiando el mapa político, pero hay una relación íntima y eso es lo primero. Lo segundo, es importante ver por qué el fujimorismo llegó a tener tanto poder. Recordemos que en la elección del 2016, donde en la segunda vuelta resulta ganador Kuczynski, ahora defenestrado, el fujimorismo sacó 40% de los votos, que es muchísimo para haber tenido una dictadura de más de 10 años. Y además de eso se hicieron con la mayoría aplastante del Congreso y comenzaron con sus viejas prácticas de tratar de manipular absolutamente todos los proyectos de ley para ganar agua para su molino. Entonces, si hacemos historia, cuando la dictadura del fujimorismo cae, los sucesivos gobiernos, en lugar de borrar al fujimorismo del mapa, porque era una mafia corrupta, genocida y criminal, lo que hacen es permitir que el fujimorismo se robustezca y es más, cogobiernan muchas veces con el fujimorismo. Recordemos para qué, para evitar que en el Perú se diera también un proceso de transformación social, como ya se había iniciado en Venezuela en el 98 y estaban sumándose este cambio también Bolivia, Uruguay, Ecuador, Argentina, Brasil. Entonces, para frenar eso en un país tan convulso históricamente como el país, los diversos gobiernos, como el de Alejandro Toledo, hoy perseguido por corrupción, Alan García, un personaje pues a todas luces conflictivo respecto a temas de honestidad, y Ollanta Humala, que tampoco hizo nada por acabar o apagar la llama neoliberal, permitieron el robustecimiento del fujimorismo. Entonces, cuando se llega al 2016, el fujimorismo está poderosísimo y es por eso que casi gana las elecciones y termina controlando el Congreso. Entonces, el análisis va que lo que ha ocurrido, y es por eso que cae Kuczynski, y es por eso que Vizcarra plantea el referéndum, es que ahora hay una, y lo venimos repitiendo varias veces, discúlpame Tatiana que me extienda en esto, pero la derecha liberal está muy preocupada porque el fujimorismo termine por sacarlos a ellos del espacio político mínimo que han estado manteniendo frente a un fujimorismo robustecido. Es por eso que el presidente Vizcarra plantea esos maquillajes, le hemos llamado nosotros, de referéndum, porque si analizamos bien los proyectos de ley, para nada van a democratizar el proceso político en el país, más bien lo elitizan, pero hay toda una parafernalia de los medios para frenar el fujimorismo, nefasto obviamente, fascista, ultraderechista, y hacerse con el poder la derecha liberal. Acción Popular, que es el partido que ha colocado ayer a Muñoz en la alcaldía de Lima, es un partido que estaba prácticamente muerto y tenía algunos congresistas y en el resto del país no aparecían para nada en el mapa político, y ahora está resucitando. Y Acción Popular llevó 2 veces al gobierno de Belaúnde y fueron gobiernos nefastos, en la década del 60 y después en la década del 80. Gobiernos verdaderamente nefastos, que desarrollaron aquí una política de capitalismo dependiente pro-yanqui. Entonces, que este partido resucite ahora
nos dice mucho de esta contradicción entre la derecha liberal y la ultraderecha fujimorista. Entonces, por el momento, el fujimorismo ha sido derrotado. Otra cosa importante es que presentaron 3 candidatos, habían 2 disfrazados, ¿no? Si bien es cierto, Columbus era el candidato de Fuerza Popular del fujimorismo, estaba Reyardo, que ha quedado en el tercer lugar, y también estaba Julio Gagó. Entonces jugaron a varias cartas, y eso también demuestra la división que hay en el fujimorismo. Tenemos la gente que sigue a Keiko Fujimori, la hija mayor, y los que están con Kenji Fujimori, el hijo menor. Y aún en la facción mayoritaria hay una división también que se ha estado viendo en las últimas votaciones de los proyectos de ley. Sí, y puede Martín, ser. Claro, pero, déjame aquí pero te eso pregunto. dime. Sí, aquí te pregunto algo. ¿Esto también implica que el fujimorismo pierde la fuerza dentro de los otros poderes públicos donde siempre se había denunciado que existía tanto poder, tanta capacidad de disuasión y de manipulación? Me refiero no solamente dentro del Congreso, sino, bueno, en el mapa político nacional, dentro del sistema judicial. Ahí es más complejo, porque si bien es cierto, siguen manteniendo el poder mayoritario en el Congreso, ahora con esta derrota a nivel local y regional van a tener que ceder ante el Ejecutivo y pasar pues las 2 derechas, como podemos decir, a llegar a un acuerdo, ¿no? Pero más allá de lo que ellos planifican, hay un movimiento popular en ascenso. Jaime manifestó que hay varios gobiernos regionales que han llegado a manos de, quieras o no, organizaciones del pueblo que han estado en lucha. Y hay una muy interesante que es la de Walter Adubiria en el Altiplano, uno que ha ganado las elecciones regionales estando en clandestinidad, porque imagínate, todavía el gobierno neoliberal no le levantaba la orden de comparecencia, cuando lo que hizo Adubiri fue liderar una gesta el año 2011 contra las mineras contaminantes y mafiosas. Entonces, ya ahora Adubiri es presidente regional en Puno, sin embargo se ha perdido en Cajamarca. Fíjate, es importante señalar también, hay que ser autocríticos, la izquierda llevó 5 candidaturas. 3 de ellas eran con candidatos prestados de la derecha, un aprista como Enrique Cornejo. Estaba también Esther Capuñay, que es una empresaria de medios de comunicación que de izquierda no tiene nada. Y Ricardo Belmont Casinelli, que si bien es cierto, manejó un canal que durante años ha criticado el neoliberalismo, más allá de eso no tiene ninguna participación, más bien es más inclinado al liberalismo. Entonces, y los otros 2 candidatos de la izquierda que no han sacado, pues, una votación respetable, ¿no? El continuismo de la exalcaldesa Susana Villarán, Gustavo Guerra García, y un candidato que representaba el Frente Amplio, ¿no? Que tampoco pues sacó un porcentaje interesante y que además, siendo un hombre socialista, que es Enrique Fernández Chacón, no dijo en los debates y públicamente que lo era, lo que se perdió ahí una tribuna de agitación. Entonces yo creo que la izquierda tradicional también ha sufrido un golpe, pero la izquierda popular de bases se ha robustecido. Ahí donde no hay esos partidos tradicionales de izquierda, que en los últimos años no han tenido una verdadera posición antineoliberal, ahora están siendo suplantados, reemplazados, mejor dicho, por una izquierda de base, una izquierda ligada a los campesinos, a los mineros, a los trabajadores, a los maestros, y que ha obtenido, no muchísimas, pero algunas presidencias regionales importantes. Entonces yo creo que definitivamente el mapa político del Perú ha cambiado el día de ayer y hay una oportunidad para el pueblo organizado para avanzar hacia ese desmantelamiento del fujimorismo, pero tampoco para robustecer a la derecha liberal, que quiere vendernos una idea de un referéndum a fin de año que va a maquillar aún más el sistema y va a empoderar a partidos que han resucitado, que son neoliberales totalmente. Pero que en todo caso, no Martín, los vínculos tan mafiosos como el fujimorismo. Sí, pero que en todo caso, con esto te despido, puso contra la pared al Congreso, porque logró, después de la amenaza del presidente Vizcarra, que le aprobaran las cuatro reformas. Así también dice mucho de cómo se mueven las cosas en el Congreso. Martín, un placer y muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia España. En un desconcertante fallo judicial, un tribunal da la razón a una víctima de robo de bebés durante la dictadura, pero absuelve al culpable. Eso se dio este lunes. El caso Vela marca la necesidad de conocer el paradero de 300.000 bebés hurtados, según la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares. Tenemos el análisis al volver en Noticia.
En Noticia España, la absolución por prescripción del médico responsable del robo de una bebé a sus padres biológicos para darla en adopción pone sobre el tapete el plagio de bebés ocurrido en ese país antes, durante y después de la dictadura de Federico Franco. Diversas investigaciones afirman que esta práctica involucra a por lo menos 300.000 infantes. La historia de Inés Madrigal es el primer caso por robo de bebés llevado a instancias judiciales en este país. Luego de 6 años de juicio, este lunes la Audiencia Provincial de Madrid declaró prescrita la causa y absolvió al ginecólogo Eduardo Vela, responsable de sustraer la niña de su madre biológica en 1969 para entregársela a otra familia con una filiación falsa. Aunque el tribunal determinó que el médico fue el autor de los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental, explicó que la víctima contaba con 10 años para denunciar el delito luego de hacerse mayor de edad. El cumpleaños número 18 de Madrigal fue en 1987. Sin embargo, su denuncia contra el ginecólogo fue interpuesta en 2012, fecha en la que el delito había prescrito. Luego de la decisión, Madrigal reconoció su carácter histórico. Tengo una sensación agridulce, puesto que, bueno, pues obviamente estoy contenta porque reconocen que Eduardo Vela hizo todo lo que hizo, pero no pensaba yo que se iban a parar en el tema de la prescripción. Por un lado, ese es mi único reproche al tribunal, de que tenía que haber sido valiente y haberse tirado al barro y haber continuado hacia adelante, porque es una manera de, reconocemos esto, es una de cal y otra de arena, reconocemos esto, pero no nos vamos a mojar. Asimismo, manifestó su intención de apelar y continuar con el proceso en instancias superiores. Pienso que hay que utilizar esta sentencia como un trampolín de que nos dé fuerza, que nos dé ímpetu para llegar al Tribunal Supremo y que este sea quien se pronuncie. Obviamente, como todos sabéis, hay mucho derecho internacional que habla de la desaparición forzosa de personas. Ese derecho internacional está firmado por España. Entonces, bueno, pues el Tribunal Supremo va a tener una pelota importante en su tejado. Eduardo Vela, en complicidad con una monja conocida como Sor María, durante mucho tiempo llevó a cabo estas prácticas en la Clínica San Román de Madrid, donde Vela era director. La monja, que también era investigada, falleció antes de ser juzgada. El caso de Inés Madrigal solo es la punta del iceberg. Se calcula que al menos 2.000 casos oficiales de niños robados se han presentado como denuncias ante diversas fiscalías en el país. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares calcula además que durante el franquismo y los primeros años de la democracia española hasta 1990, alrededor de 300.000 bebés fueron robados a sus familias biológicas para ser regalados o vendidos en cuantiosas sumas de dinero. Los miles de niños desaparecidos durante el franquismo eran hijos de mujeres militantes de partidos políticos de izquierda, esposas, madres o hermanas de republicanos que habían sido presos por ser considerados enemigos de Franco. Una etapa de la historia reciente de España que no se olvida. Y que exige tantas respuestas. Analizamos este hecho con Fernando Casado, docente e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito, Ecuador. Nos acompaña desde esta capital suramericana. Profesor Casado, ¿cómo está? Vía telefónica lo saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Profesor Casado, dicen los denunciantes que después de muchas trabas judiciales, este caso logra llegar a los estrados judiciales. ¿Cuáles fueron esas trabas y por qué? ¿A qué se debe eso? Si es una verdad necesaria, una verdad histórica. Sin duda lo que ha pasado en España desde la transición al sistema democrático actual es un ocultamiento absoluto de los crímenes ocurridos durante el franquismo. En ese sentido, pues el secuestro de bebés, que por fin se documenta en los tribunales españoles, es otra de esas realidades trágicas y terribles de las que nunca se habló y sobre las cuales ha imperado la ley del silencio. Porque en España recordemos que hasta el momento no hay una revisión histórica, una comisión de la verdad, o ningún tipo de revisión de lo que ocurrió durante la dictadura franquista y todas las violaciones de derechos humanos que se perpetraron durante esta época. Entonces, en ese sentido, en el que no se habló nunca de lo que ocurrió, de las muertes, de las torturas, de las persecuciones políticas, pues por supuesto tampoco de los niños robados
a mujeres de izquierda, muchas de ellas presas, pero después a lo largo de toda esa dictadura de 40 años y hasta los años 80. ¿Podría establecerse cuál fue el momento en estos periodos de mayor dramatismo, si fue durante la guerra civil o fue durante la dictadura? Incluso se denuncia que después de la dictadura, cuando regresa la democracia como se conoce ahora, la democracia monárquica, siguió existiendo esta práctica de robar los bebés. Sí, hay quizás un momento especialmente traumático y trágico que yo creo que sería justamente el de la posguerra española. Justamente después de terminada la guerra, pues hay una gran cantidad de prisioneras a las cuales se les sustrae sus hijos durante su estadía en la cárcel, incluso situaciones terribles en las que se mantenía viva a mujeres embarazadas que estaban por motivos políticos en las cárceles, que eran asesinadas, que eran ejecutadas justamente después de dar a luz. Después también hay otro momento en el que muchas familias republicanas durante la guerra mandaron a sus hijos a Francia y a la Unión Soviética principalmente. Son los niños de la guerra, sobre todo en Bélgica y en Francia, durante la ocupación que se da inmediatamente después a la finalización de la Guerra Civil Española en el año 39, en la ocupación de Bélgica y de Francia en el periodo de la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45, muchos de estos niños, alrededor de 20.000, son devueltos a España y en muchos, o en la mayoría de los casos, a sus familiares se los da a propósito sin hacer las indagaciones necesarias como desaparecidos. De esta forma es el Estado quien se hizo cargo de esos niños que después pasaron a manos de familias adictas al régimen de Franco. Esto en los primeros años, pero fue una práctica que se da a lo largo de toda la dictadura y, como te decía antes, Tatiana, también hasta los años 80. Y es porque también se convirtió en un negocio muy lucrativo. Se calcula que hacia el final ya del periodo este tipo de secuestros habría tenido un coste para las familias que adoptaban o que robaban al niño o a la niña alrededor de 200.000 pesetas. Hoy en día estaríamos hablando de unos $16.000. Entonces, por este motivo, no solamente continúa primero como una forma de aplicación de medidas eugenésicas políticas en contra también de la izquierda y de una forma de sustraer a madres de izquierda niños que después eran en la lógica franquista indoctrinados bajo los parámetros ideológicos del régimen, sino que posteriormente también se va convirtiendo en una especie de negocio mafioso. Todo esto son efectos, las consecuencias de la dictadura. Miren ustedes lo que sucede en España. Contamos de manera permanente también los 30.000 desaparecidos y la cantidad de luchas que hay en Argentina por parte de Abuelas y Plaza de Mayo, que tienen mucho realmente de similar. Una verdad que apenas ahora comienza a salir, profesor, y fíjese usted tantas cosas que nos ha contado, pero quedan muchas preguntas en el tintero. Lamentablemente debemos despedir. Un placer y muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, Tatiana. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.